Nosotros tenemos más información y vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado de esta jornada. Nos acompaña el señor Mario Cazón, presidente de Impuestos Nacionales. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Buenos días, Carolina. Atento a sus consultas para informar al país. Muchísimas gracias, qué placer saludarlo. Bueno, quiero iniciar haciendo una evaluación de la recaudación tributaria de estos primeros meses del año. Bueno, la recaudación en estos primeros 4 meses, Carolina, han sido positivos para impuestos nacionales, lo que significa también que han sido positivos para nuestro país. Por ejemplo, en el mes de abril, la recaudación de impuestos nacionales llegó a 5.176.4 millones de bolivianos y en igual mes, la gestión pasada, abril 2020, la gestión de la anterior administración de facto logró una recaudación apenas de 560.4 millones de bolivianos, lo que significa que nosotros hemos recaudado en más del 823.8%. Ahora, Carolina, si comparamos con la meta que se nos asignó en la Asamblea Legislativa, la meta para el mes de abril era de 4.804.5 millones de bolivianos y como he señalado, nuestra recaudación es de 5.176.4 millones, lo que representa un 107.7% de cumplimiento, es decir, hemos rebasado nuestra meta en un 7.7% y esto es gracias justamente a la reactivación económica del país por las medidas que ha implementado nuestro gobierno. Bueno, ¿a qué se debe esta variación de 7,7%, un porcentaje bastante importante, y de qué manera este porcentaje tendrá un impacto en nuestra economía nacional? Bueno, ya tiene el impacto en la economía, Carolina, porque las medidas económicas que ha lanzado nuestro gobierno, por ejemplo, como el IVA, que ha inyectado ya más de 3 millones de bolivianos en la economía y que en estos días también vamos a ya empezar a pagar a todos los beneficiarios aproximadamente más de 1,5 millones de bolivianos. Esos son recursos que vuelven justamente a la economía, pero en particular a los beneficiarios, y eso pues permite también que la economía tenga recursos a través de la compra y venta que se realiza normalmente por todo ciudadano, y eso es pues inyectar recursos a la economía boliviana. Por otro lado, otra medida importante que lanzó nuestro presidente fue el impuesto a las grandes fortunas, que también ha inyectado recursos frescos a la economía de nuestro país, y nosotros, por ejemplo, hasta este mes de abril hemos recaudado 235.258.097 bolivianos. Habían muchos en este caso opinadores que presagiaban que no se iba a recaudar, sin embargo los resultados han sido altamente positivos y por tanto nosotros hemos recaudado un 235.20% respecto a la meta que teníamos, que era de 100 millones de bolivianos, y esto es inyectar recursos justamente a la economía del país. Y por otro lado, otras medidas que ha lanzado nuestro gobierno, por ejemplo, el bono del hambre, que se pagó de 1.000 bolivianos, y también en este caso ya ha inyectado inversión, precisamente la inversión pública, particularmente en el sector de la construcción. Y entonces, propósito de la demanda interna, como tiene pilares fundamentales el modelo económico, social, comunitario, productivo, está nuevamente ya mostrando sus resultados en y esto se lo ve a partir de la recaudación que tenemos. Ahora, un dato importante, Carolina, la recaudación de enero a abril prácticamente ha llegado a 11.073.4 millones de bolivianos. En similar periodo, el gobierno de facto apenas recaudó 6.612.6 millones de bolivianos. Es decir, nosotros hemos cobrado 167.5% respecto a la gestión anterior. Bueno, presidente, hemos recaudado más del 67.5%, Carolina.
Perfecto. Hay un porcentaje también que me llama mucho la atención porque, bueno, sabemos que la pandemia ha golpeado a la economía mundial y, por supuesto, pequeños, micro, medianos y grandes empresarios se han visto afectados. Sin embargo, la recaudación del impuesto sobre las utilidades de las empresas, el IUE, también tuvo una variación positiva del 5,2%. ¿A qué cree que se debe esto? ¿La conciencia tributaria de estas empresas o al trabajo que se ha venido realizando en estos meses por parte de impuestos nacionales? Bueno, esto viene como consecuencia, como le digo, de toda la medida económica que está lanzando nuestro gobierno. La idea es de activar la economía y por tanto se está dando eso, ya que hay empresas que en plena etapa de la pandemia generaron ganancia. Por ejemplo, las entidades financieras nunca perdieron, siempre ganaron. Lo único que se diferió el tema del interés y hoy día todo prestatario va a empezar a pagar ese dinero, pero ya es un ingreso de la gestión anterior. Y por otro lado, el tema de los medicamentos, de los insumos de bioseguridad y también empresas que se dedicaban y se dedican hoy día a la actividad, por ejemplo, de los alimentos y otros artículos de necesidad de todo ser humano, también han tenido pues un repunte importante en plena pandemia. Entonces, no nos olvidemos que el impuesto a las utilidades se paga sobre la utilidad que genera la gestión 2020. Es así que, como usted lo ha señalado, Carolina, nuestra recaudación del impuesto a las utilidades llegó en el mes de abril a 3.418.70 millones de bolivianos y teníamos una meta de 2.249.10 millones de bolivianos. Hay un crecimiento, como bien lo ha señalado, del 5.2%. Ahora, si nosotros nos comparamos con lo que cobraron los del gobierno de facto, el impuesto a la utilidad que generaron la pasada gestión, en este caso en el mes solamente de abril, llegó a 347 millones de bolivianos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha habido una relajación en el trabajo que tenía la administración tributaria en la gestión pasada. Y obviamente eso además a otra medida no oportuna, inadecuada, en este caso del gobierno de facto, donde se programa los pagos del impuesto a la utilidad en pleno vencimiento, lo transfiere para otros meses, así como también otros impuestos como es el impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones. Nosotros en esta gestión no hemos hecho absolutamente nada de prórrogas y el resultado es este, es decir, en plena etapa. Hoy día también hay pandemia, Carolina, no nos olvidemos que estamos en una etapa y estamos haciendo la recaudación en el marco de la norma y particularmente nos estamos acercando al contribuyente a hablar, a llamar, a persuadirlos de que es muy importante que la economía se reactive, porque quienes pagan el impuesto y quienes lo están haciendo de manera voluntaria también están inyectando pues recursos al Estado y el Estado vuelve a colocar esos recursos a la economía a partir de, en este caso, el pago de los salarios a todo servidor público. Hoy día a los médicos que están en este paro de 24 horas también reciben su salario precisamente de los recursos que genera impuestos nacionales. Y de estos recursos también coparticipan las gobernaciones, las alcaldías, las universidades. Entonces, son datos realmente contundentes de que ya la reactivación económica que planteó nuestro presidente ya se está dando y estos resultados así lo señalan, Carolina. De seguir así, con estos resultados y estos porcentajes positivos, ¿cómo podemos hacer la lectura? ¿Cómo vamos a llegar a fin de año en cuanto a la economía? Bueno, ya escuchaba yo a algunos analistas que la economía prácticamente ya está en plena etapa de reactivación económica, por lo que he señalado, por las medidas económicas que lo está implementando nuestro presidente y que además es un experto en el tema del manejo de la economía y los resultados se están notando.
Y por supuesto esto favorece a todo boliviano o boliviana porque la actividad va a continuar, va a generar recursos. Yo entiendo que vamos a llegar a fin de año con muy buenos resultados en la recaudación tributaria y además, como lo ha planteado ya nuestro gobierno, con un crecimiento del Producto Interno Bruto en un 4.10%. Otra vez vamos a ser los campeones de Latinoamérica en crecimiento. Eso no lo ha dicho solamente el Ministerio de Economía, sino ya lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, es decir, organismos internacionales que hacen una mirada a los datos, a la economía de los diferentes países, y el nuestro va a estar en el primer lugar según esos organismos internacionales, y es precisamente por el buen manejo, por las buenas medidas económicas que está llevando adelante nuestro gobierno, y por supuesto la recaudación o el trabajo que hace Impuestos Nacionales es también algo importante y puntual, si se quiere, en lo que es básicamente el modelo económico social comunitario, que es un modelo que redistribuye los recursos que genera el Estado. Nosotros como impuestos cobramos, y eso además va, como he señalado, a las universidades, a las gobernaciones, al propio Estado, y además vuelve, en este caso, a los ciudadanos a partir de obras de infraestructura, como lo es, por ejemplo, la inversión pública, y también la devolución que hacemos con el impuesto al IVA, Carolina. Correcto. Bueno, y sabemos también que están en campañas constantes para generar conciencia tributaria, ¿no es cierto?, en la población, en las empresas. Por favor, ya para finalizar, presidente, la página web, líneas gratuitas para que la gente vaya obteniendo mayor información sobre este tema tributario. Bueno, nuestra página está siempre aperturado a información que genera la administración tributaria, www.impuestos.gov.bo. Tenemos el área de atención al contribuyente, en el cual precisamente colaboramos, apoyamos, orientamos a nuestro contribuyente para que pueda cumplir de manera adecuada y correcta el pago de sus impuestos. Nuestra línea gratuita es el 810-3444. Todo contribuyente puede llamar para hacer las consultas correspondientes, y nosotros con todo el gusto, porque lo más importante que tiene nuestro país, Carolina, son contribuyentes, y nuestro país tiene una cultura tributaria importante. Hemos recuperado ya la cultura tributaria, porque de la recaudación que ya he señalado, prácticamente el 96% es voluntario. Es decir, que el propio contribuyente, el propio ciudadano está pagando sus impuestos porque sabe que los recursos son necesarios para el país, y además conoce de que estos recursos son bien administrados porque vuelven a través de la redistribución al pueblo boliviano, o en su caso a las otras autoridades subnacionales que coparticipan de los recursos, Carolina. Perfecto, muchísimas gracias, señor Mario Cazón, presidente de Impuestos Nacionales, por esta entrevista, por estos datos importantes y por estos minutos valiosos. Ha sido un placer. Igualmente, Carolina, muy buenos días al país. Gracias, hasta una próxima oportunidad.